Bienvenidos a su canal de administración de Windows Server en español. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la descarga e instalación de Windows. Vamos a empezar con la parte de introducción, algo muy rápido. ¿Qué es Windows Server? Es un sistema operativo para servidores, el cual permite gestionar recursos de red, base de datos y aplicaciones empresariales, pues con una estabilidad reconocida, vamos a decirlo así. Tiene sus detallitos como todo. Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, esta es la novedad. En la realidad, pues Windows Server 2019 ya está en periodo de precesión. Ya no en ambientes productivos actuales se trata de instalar lo menos posible esta versión. Es muy robusto, es muy estable, pero pues ya se está aproximando a su fin de vida, ¿verdad? En su momento introdujo este feature, ¿sale? Una especie de contadores de performance, ¿verdad? Para ayudar en las predicciones de capacidad, en los crecimientos, en niveles de carga. En Windows Server 2022, pues la novedad es que trae el soporte TLS 1.3 habilitado por defecto, ¿sale? Trae un enfoque un poco más a la seguridad, trae una especie de hardening, ¿vale? Y el Windows Server 2025, que es la novedad, pues este está diseñado para inteligencia artificial y pretende ser la versión más rápida del sistema operativo de Windows Server. Trae una opción, un feature que permite instalar los parches de seguridad sin tener que reiniciar el servidor. Es algo que vamos a explorar más adelante, ¿sale? En otro de los temas vamos a ver estas características. Aquí hay una pequeña tabla de diferencias entre las diferentes versiones. Pues fue la primera versión que tuvo soporte para ambientes híbridos. Tratar de administrar servidores on-premise desde nube, ¿sale? Este trae un enfoque más a la seguridad, ya trae una integración pues más nativa hacia lo que es Azure. Y el Windows Server 2025, su enfoque principal fue hacia el rendimiento y pues la IA, que es lo que ahorita está de moda, ¿verdad? Y hay varias features o características a nivel de seguridad, de almacenamiento y nube. Obvio que cada versión de sistema operativo, como va siendo más moderno, más actual, pues va mejorando los diferentes, en sus diferentes categorías, ¿sale? ¿Qué requisitos ocupamos para hacer la instalación? Pues va a depender, ¿verdad? Por lo general, en un hardware físico, pues cualquier servidor pues va a cumplir, ¿verdad? Con los requisitos mínimos. Cualquier servidor que se adquiera, que se compre para ese propósito, ¿sale? En un ambiente virtual, ya sea Hyper-V, VMware, VirtualBox, pues mínimamente un CPU de 1.4 GHz, ¿verdad? Que es lo que recomiendan. Pues de 2 GHz o superior multicore, ¿sale? Todas las versiones de Windows Server ahorita solamente soportan los 64 bits, ¿verdad? Memoria RAM 512 en la versión Server Core o 2 GB, considerando la experiencia de escritorio, ¿sale? 4 GB es lo mínimo recomendado, u 8 para laboratorios básicos, ¿vale? Con 4 GB en algunas ocasiones sí alcanza. 4 o 6 GB, 4 o 6 GB, ya 8 GB, pues ya sería un ambiente un poco más, ese ambiente de laboratorio sería un poco más
más avanzado. Y de almacenamiento mínimamente 32 GB, recomendado 60 GB o más en discos de estado sólido, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Consideraciones. Era lo que les comentaba, Windows Server ya no soporta arquitecturas de 32 bits, solo es compatible con procesadores de 64 bits, ¿sale? También requiere al menos adaptadores Ethernet de 1 gigabit. Y este es un tema un poco más avanzado. Para Windows Server 2019, 2022, 2025, para las 3 versiones, ¿sale? Lo recomendable es que tengamos habilitado Credential Guard, ¿vale? Credential Guard. ¿Por qué Credential Guard? Es un feature de seguridad, ¿sale? Cumplir con ese requisito, ese es un tema avanzado de hardening. Si no se tiene Credential Guard, al menos habilitar LSA, ¿sale? ¿Qué se recomienda para tener estos dos features o funcionalidades habilitadas? Que sea una máquina virtual con boot UEFI, que se tenga Secure Boot y que se tenga un chip TPM, ¿sale? Al menos 2.0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando una terminología, un vocabulario de términos. Entonces, por ejemplo, UEFI. Pues aquí habría 3 conceptos: boot, UEFI, Secure Boot y TPM. Son cuatro conceptos diferentes. ¿Por qué es importante estos conceptos? Para tener vocabulario, ¿verdad? En entrevistas, e ir teniendo conocimientos. Me voy a regresar un poco. Estamos arrancando viendo temas básicos, ¿sale? Pero quise incluir esto para también ver chispazos de cosas avanzadas, ¿vale? Vamos a ir profundizando un poco ahorita que creemos la máquina virtual. La vamos a hacer en el ambiente de virtualización. La vamos a hacer en Hyper-V. La vamos a hacer en Hyper-V. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para hacer la descarga del ISO? Pues el método recomendado para empezar es que utilicemos los discos de evaluación, ¿verdad? Que nos proporciona Microsoft. O si tenemos acceso al portal de volumen, de licenciamiento por volumen, o una cuenta de MCDN, luego voy a mostrarles esos ejemplos. Usar los ISOs oficiales, los que existen en esos portales, ¿sale? Por ejemplo, aquí están los 3 links. Se descarga un ISO de instalación que tiene una capacidad de evaluación de 180 días, completamente funcional. Por aquí traemos un bonus, un tema un poco más avanzado. Vamos a cambiar la versión de evaluación a una versión productiva, ¿sale? Entonces, vamos a estar haciendo así chispazos de temas avanzados
Esta no quiso cargar. La de 2025, no sé qué le pasó. Ahí está, ahora sí cargó bien. Entonces, pues aquí, ¿cómo le hacemos? Descargamos los ISOs de 64 bits, no hay de otra. Se puede descargar un archivo de máquina virtual, un virtual hard disk, ¿sale? Este es otro concepto. Un VHD, que es un VHD. Vamos agregando todas las cosas técnicas. Vamos a pegarlo así. Bien. Y los diferentes idiomas, por lo general, se utiliza o se recomienda en ambientes productivos utilizar las versiones en inglés. Toda la vida se ha recomendado eso. ¿Vale? Aquí hay información adicional. Otros recursos. Entonces, pues nada más le damos clic en descarga, ¿verdad? Y arranca la descarga. Para Windows Server 2022 es lo mismo. Acá también ya me daba la opción de hacer una prueba, una evaluación en Azure. Aquí también, probar en Azure o crear una máquina virtual en Azure. Aquí descargamos el ISO o se descarga el archivo de disco duro. Vamos a hacer una prueba, vamos a intentar hacer una prueba. Y la versión de Windows Server 2025. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso son los recursos. La presentación se las voy a compartir en la descripción del video para que tengan acceso a estos links, no tengan problema. Y ahora la que sigue es pues, el laboratorio de hacer la instalación, ¿verdad? Aquí es un ejemplo, están las pantallas de cómo realizar la instalación de Windows Server 2019. Vamos a habilitar Hyper-V. ¿Sale? Luego vamos a hacer un ejemplo, un laboratorio de cómo activar Hyper-V en mi equipo. Yo, por ejemplo, tengo un Windows 11 en este ejemplo. Y a este ejemplo este equipo se le habilitó lo que es el rol de Hyper-V para tener esta funcionalidad de virtualización. Vamos a crear una máquina virtual nueva. Vamos a darle siguiente. De hecho, le podemos dar clic aquí para que ya no nos vuelva a preguntar. Aquí definimos el nombre de la máquina virtual. En este caso vamos a agarrar el ejemplo Windows Server 2022. Y yo siempre le doy clic aquí para que me cree un folder y me organice todos los archivos de esta máquina virtual, de este equipo, dentro de una carpeta. La generación 1 y generación 2 es muy relevante para cosas legacy o sistemas operativos de 32 bits que no necesariamente tengan que ser un Windows Server. Si estoy teniendo una prueba de un Windows XP o un Windows 10 de 32 bits, un LTSB de 32 bits, se pudiera hacer una prueba aquí. También sirve para hacer ambientes de 64 bits, pero en este sentido se ambienta los equipos de modo legacy con BIOS y discos duros de tipo MBR, ¿vale? Que son el complemento. Y en la generación 2 se maneja un firmware, ya no se le conoce como un BIOS, es un firmware, es de tipo UEFI, ¿vale? Y las tablas de particiones de disco duro son GPT. Dice aquí que ya una vez creada la máquina virtual, pues ya no se puede cambiar de una generación a otra. Sí hay unos trucos de crear una máquina virtual nueva, mover el archivo del disco duro y crearla virtual y todo eso, pero es completamente sin soporte y manual, ¿verdad?
Para el ejemplo vamos a dejar los 4 GB, nada más vamos a instalar Windows. Aquí se creó un switch de default, un acceso a la red de default. Aquí se crea un disco virtual dinámico de 127 GB, ¿vale? No va a ocupar todo este espacio, se va a ir creciendo de manera a como se vaya requiriendo. Vamos a seleccionar el ISO de Windows Server 2022, el de evaluación. Te hace un resumen aquí, vamos a darle finalizar. Y lo que yo hago una vez realizado esto, hago un par de cambios. Aquí, por ejemplo, hago un par de cambios en este nivel de configuración. Por ejemplo, aquí en el mecanismo de arranque, por default, pues está seleccionada la unidad de DVD. Va a bootear el ISO desde aquí. Eso no se ocupa tocar, ya está configurado de esa manera. Por los temas de seguridad, yo les decía que al realizar una instalación de Windows usando la generación 2, ya te habilita lo que es, o se instala Windows de modo UEFI y con Secure Boot, ¿vale? Aquí es el requisito que hacía falta, lo del chip TPM. Simplemente habilitamos esta parte y listo, ¿sale? Después vamos a profundizar en estas dos opciones. Aquí se define la memoria, ¿sale? Ahorita no habilito memoria dinámica, se va a instalar Windows, es un ambiente de prueba, la va a tener reservada. Si yo quisiera habilitar la memoria dinámica, pudiera ser de esta manera, ¿vale? Que también es un tema válido de 2 GB a 4 GB. La memoria la va a tener asignada, va a ser dinámica. Procesadores virtuales tiene 8 por default, se los vamos a dejar así. Los controladores, este fue el disco duro que se asignó, esta es la unidad de CD, ¿vale? Aquí lo que cambio yo es este tema nada más. Si se dan cuenta, solamente hemos tocado aquí habilitar el chip TPM. Esto permite acelerar funciones de cifrado, ¿vale? Y aquí se le habilita servicios de invitado. Y aquí en puntos de control se le quita esto. Yo, para ambientes de prueba, yo prefiero crear el punto de control cuando lo requiero. De otra manera me los va a estar creando de manera automática. Aquí, por ejemplo, no quiero que arranque la máquina en automático. Cuando arranque yo el sistema, cuando yo reinicie mi computadora, no quiero que la máquina inicie la virtual. Si quisiera que iniciara en automático, cuando yo enciendo la máquina se le da esta opción. Aquí se le da, no sé, después de 5 minutos que reinicié mi equipo de cómputo, que se active de manera automática esta máquina virtual. En este caso no quiero esa funcionalidad. ¿Y qué es lo que quiero cuando yo mando a apagar mi equipo y hay un equipo virtual encendido o este equipo virtual encendido? Se le pueden dar dos opciones. Aquí es que apague el sistema operativo invitado de manera ordenada, la manda a apagar, y la otra es que de un botonazo, ¿sale? A veces en las traducciones aquí hay ciertas terminologías, hay ciertos términos, perdón, que aquí por ejemplo es apagar el equipo como si le dieras botonazo, ¿sale? Pues vamos a dejarlo así. Es nada más una prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el administrador de Hyper-V. Luego vamos a ver el tema de cómo ambientar o cómo crear mi laboratorio, ya sea en mi laptop, en mi PC física o en un ambiente de virtualización. Cómo creo un ambiente virtual dentro de una máquina virtual. Luego vamos a ver eso. Le doy conectar, ¿sale? Y aquí va a arrancar Windows, la enciendo.
Aquí lo que tengo que hacer es presionar una tecla, si no la máquina se traba y ahí buteó. Butear es otra palabra mágica. Vamos a agregarla a la terminología. Hacer boot. Vamos a ir agregando ese tipo de palabras para luego ir creando ese vocabulario. Yo de manera predeterminada las instalaciones siempre las realizo en inglés con teclado en latinoamericano, que es el teclado común que tenemos. De esta pantalla pues le damos next, ¿sale? Le doy instalar ahora. Es muy sencillo instalar un Windows. Aquí por ejemplo me da una opción de seleccionar qué versión de Windows voy a instalar. Por ejemplo, a nivel de Windows Server, esta opción me instala un Windows que se llama Server Core, que es más minimalista, no tiene entorno de Windows, no tiene entorno gráfico o de escritorio. Y esta es la versión que por lo general siempre se utiliza, con experiencia de un escritorio normal, como si fuera un Windows 10, como si fuera un Windows 11. ¿Sale? Versión estándar y data center. Casi todas las veces, o la versión estándar cumple con todos los requerimientos. Una versión data center se instala pues cuando se tengan las licencias, ¿verdad? Y un hardware muy capaz, muy grande, en donde esta versión aproveche todos esos recursos, ¿verdad? Pero casi siempre vamos a usar la versión estándar. Y casi siempre se utiliza la versión desktop. Cuando alguien intenta usar la versión server core, es un dolor de cabeza. La verdad, yo he visto en mi experiencia que mucha gente ha querido utilizar esto y se rinden, no pueden. Tienes que tener mucho remote management, mucha experiencia para utilizar las versiones server core. Para todos los ambientes y laboratorios que vamos a estar haciendo, pues vamos a tratar de usar la versión de experiencia y vamos a hacer algunos laboratorios con la server core. Es cuestión de que las personas se familiaricen. ¿Sale? Le damos next, le damos siguiente. Aceptamos los términos de la evaluación. Le damos instalación acá abajo, personalizada. Aquí no vamos a hacer upgrade, ni va a ser otra de las cosas que han ocurrido es hacer una reinstalación de Windows Server. Cuando Windows Server se daña o que Microsoft no le encuentra en los tickets de soporte, te pide hacer un upgrade in place, así le llaman, y que se reinstale Windows, vamos a decirlo así, sin perder nada de configuración, ni archivos, ni nada. Pero como vamos a empezar, pues seleccionamos la versión de instalación personalizada, ¿sale? Aquí pues no ocupamos crear nada, ni personalizar, ni mover. Simplemente aquí se ve el tamaño, 127 gigas. Le damos next. En automático él va a crear todo, sin que tú le digas nada. Sin que tú le digas las particiones, él va a crear las particiones que sean necesarias. En un ambiente productivo, por lo general, siempre se empieza teniendo las medias de instalación. ¿Cómo le voy a hacer para mantener estas medias actualizadas? Vamos a ver más adelante un laboratorio de cómo actualizar el ISO de Windows, cómo mantenerlo actualizado al día, el último parche de seguridad que libera Microsoft. ¿Sale? Vamos a hacer un laboratorio completo de eso, cómo estarle dando mantenimiento y cómo crear una plantilla también
Aunque aquí en esta versión de Hyper-V, como es una versión de un solo servidor, en otros ambientes donde se utilice Hyper-V, la parte Virtual Machine Manager, que es como un software, una consola de administración, donde se pueden hacer clústeres de varios hosts o de varios hipervisores. Ahí se puede crear una plantilla. Nosotros vamos a simular crear una plantilla, ¿sale? Y otra de las cosas que les quería platicar, si vieron este proceso de instalación es muy sencillo. Vamos a hacer un laboratorio de hacer una instalación desatendida más adelante, ¿sale? Aquí ya me pide reiniciar y vamos a profundizar en esos laboratorios siguientes, en las etapas, cómo es que se instala Windows, para tener un poco más de conocimiento. Pareciera ser que es un tema básico, pero vamos a ir haciendo chispazos, vamos a ir haciendo, avanzando en temas. Pues ¿para qué? Pues para tener conocimientos. Vamos a tratar de tener un enfoque en el canal hacia la seguridad, ¿verdad? Hacia las mejores prácticas, y voy a estar tratando de compartirles esa experiencia, ¿verdad? Y esos conocimientos. Aquí por lo general, aquí lo único que queda es definir la contraseña. En esta etapa se llama, eh, es la experiencia de out of the box. Cuando tú compras una laptop y la enciendes, que te sale todos los asistentes y todo lo que te solicita llenar. Si se dan cuenta, en Windows Server lo único que me solicita es una contraseña, ¿verdad? La contraseña del usuario de administrador, y se finaliza. Aquí le vamos a dar control al suprimir y listo. Está creando el perfil por primera vez, crea el perfil por primera vez y listo. Se abre el Server Manager, yo siempre le digo que no. Aquí cerramos esto, que no me lo vuelva. Vamos a cerrar esta parte de acá, vamos a ir profundizando, que no me vuelva a sugerir este tema de Windows Admin Center. Vamos a ver un laboratorio sobre Windows Admin Center también. Este Server Manager, lo que hago yo siempre es deshabilitarlo para que no inicie Server Manager cada vez que hago un inicio de sesión en el servidor. Lo cierro, no lo necesito. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Vamos a simular un apagado, nada más para tener un apagado planeado. Listo. Se apaga el servidor. Esta herramienta es muy buena para hacer los laboratorios, ya sea si soy estudiante o si soy un administrador de sistemas. Tener un ambiente que me permita crear varios escenarios, varias simulaciones, ¿vale? Esto nomás lo estoy haciendo como de práctica. Vamos a revisar aquí la parte de configuración. Bueno, se ve medio fea desde acá, pero la voy a revisar de acá. Ya se va a ver un poco mejor la resolución. No sé si sea un bug. Aquí, por ejemplo, aquí ya me dice que va a ser un boot de una ruta del archivo EFI. Ya no bootea de DVD, ni de red, ni de disco. Cuando se instaló Windows dentro del firmware EFI o UEFI, creó esta configuración. En la secuencia de arranque, él se configuró el boot manager o el mecanismo de buteo del sistema operativo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, cuando yo conecto aquí, que este como si fuera mi monitor, le enciendo el firmware UEFI, vamos a darle cancelar aquí, hace boot a ese archivo en la partición UEFI o EFI. EFI
fue la primera versión. UEFI fue la versión 2, vamos a decirlo así. Casi todo el mundo lo llama como UEFI o EFI. Es el firmware. Y aquí hablábamos de que la versión anterior pues era Legacy o BIOS. Bueno, en realidad es BIOS y todo el mundo le llama Legacy o se le llama Legacy. En este ambiente se utilizan discos duros de tipo MBR o la tabla de particiones de buteo es tipo MBR, y en los ambientes UEFI y EFI la tabla de particiones es GPT. No es ChatGPT, es tabla de particiones de tipo GPT, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos este ambiente, iniciamos sesión, listo. Y acá en la presentación hablábamos, aquí quedaron las pantallas, la captura de pantallas de un Windows Server 2019, pero básicamente es lo mismo. Lo único que se solicita es la contraseña. En la parte de experiencia de usuario, out of the box, se inicia sesión y listo. Aquí, por ejemplo, vamos a cerrar estas ventanas, que es de donde tú descargabas Windows, ¿verdad? El ISO. Acá, por ejemplo, está el Update History de Windows 2019. Vamos a abrir el de Windows Server 2022 y vamos a hablar otro glosario. Vamos a revisar, bueno, yo creo que el build. Vamos a revisar el build. ¿Cómo lo reviso? En configuración, sistema, en about. Aquí me generó un nombre de Windows aleatorio, 4 GB de RAM. Este es el build number o ese build. O ese build. ¿Sale? Aquí me dice que es el 587. Si me voy yo al history de Windows Server 2022, al historial de actualizaciones de Windows Server 2022, aquí nos damos cuenta que esa versión 587 es esta. Así se dan cuenta, aquí decía 587 versión, se movió mucho. Versión 587, aquí estamos. Aquí, si se dan cuenta, eran versiones preview, eran versiones preview. Y esta, no sé si haya sido la versión RTM, pareciera ser. Vamos a leerle para arriba, hasta arriba. Esta se liberó el 8 de marzo de 2022. Este es el KB asociado. Este es el KB que tiene instalada esta versión de Windows. Es como si fuera la línea base. ¿Sale? Aquí está hablando sobre el Service Stack. ¿Qué versión tiene? Este es la versión del mecanismo de actualización de Windows. ¿Qué errores conocidos existían? ¿Sale? Y todo eso. Y desde entonces, de esa fecha, de marzo del 2022, ya estamos en 2026, ya esta es una versión que ya está un poco más estable, vamos a decirlo así, es una versión, debería ser muy reconocida. Cada mes, aquí salió una versión preview, aquí sacaron, bueno, puede ser que esta sea la versión RTM de septiembre del 2021.
debe ser. Y esta fue un preview y esta es la que liberaron en octubre. Esta de septiembre es como la versión beta de este parche. Y en octubre hubo otro preview. En octubre liberaron esta actualización. Y el 26 de octubre liberaron este preview, que es como la beta de este. Si se fijan, de aquí del preview a la versión que se libera, pues es muy poquito el brinco. Esta era la estable. De esta versión estable a esta, de octubre a noviembre, es el brinco. ¿Sale? El ISO de evaluación viene a marzo del 2022. Y cada mes estuvieron liberando actualizaciones. Hasta la más reciente, que es la de febrero del 2026. Ahorita estamos en febrero. Es la 4773. Entonces vamos a ver un laboratorio de cómo cómo hacer que el ISO de instalación, cómo actualizarlo. ¿Sale? Esa sería la parte o otro laboratorio que haríamos. Y acá, por ejemplo, pues estamos hablando de que pues tenemos una instalación de Windows de evaluación. System. Estándar de evaluación. Entonces vamos a hacer en un intérprete de comandos. Vamos a ejecutar estos comandos. Vamos a subirle un poco el tamaño de la letra. Vamos a incrementar la resolución al modo antiguo. Vamos a subir un poco la resolución para que se alcance a ver mejor. Y vamos a ejecutar estos comandos. ¿Sale? Entonces vamos a cerrar el tema del que estuvimos viendo aquí, del update history. Si se dan cuenta, yo solamente dejé el update history de Windows Server 2019 y 2022. ¿Cómo le hago yo para encontrar esto? Pues muy sencillo. Abro acá, me voy a la página de Google, y le pongo aquí Windows Server 2025, update, no se cambió. Windows Server 2025, estaba fallando aquí el teclado. Update History, pues aquí está, ¿verdad? Lo abro en nueva ventana. Y ya tengo yo la página que me hacía falta. Lo guardo en mis favoritos o simplemente me acuerdo de esto en mi cerebro. Oye, quiero el Update History, ¿vale? ¿Cuándo se liberó? En octubre del 2024 y estamos a febrero del 2025, perdón, del 2026. Tiene pues ya para 2 años. Octubre, noviembre, diciembre, enero del 2025, septiembre del 2025, diciembre del 2025, febrero del 2026. Pues tiene un año completo. Va para los 2 años. Y arrancó en el Will Number 2033. Este dato es muy relevante también. Este dato representa la versión del sistema operativo y este es el incremental que va subiendo, ¿verdad? Va elevándose del 2033 y estamos en el 32370. Esta es la versión del Will Number. Y en el caso Windows Server 2022, la versión es 2348 y este es 26100. 26100 y aquí estamos hablando de 20348, 26100, ¿sabe?
Si se fijan, este dato también es relevante. Este will number es menor. Windows Server 2026 tiene un will number mayor aquí. Y este dato lo han ido liberando. Lo han ido incrementando. Este tipo de actualización, sale la actualización del mes, salió una corrección fuera del ciclo, vamos a decirlo así, y aquí salió otra actualización fuera del ciclo. O sea, este parche traía algún defecto o se ocupaba liberar un parche de seguridad de manera urgente, por eso es que liberaron este y liberaron estas dos versiones. Y ya en febrero, esta ya es acumulativa. Esta ya trae los incrementales hacia atrás. ¿Sale? Entonces, aquí ¿cómo le hacemos? Si yo quisiera actualizar este servidor, simplemente le doy check for update, ¿verdad? Como aquí la configuración que tengo en la red, en el adaptador switch, tengo el switch de default, va a tomar el internet de mi equipo, del equipo host, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esto, lo que platicábamos, el bonus avanzado, ¿verdad? Este es el bonus para salirnos un poco de lo básico de una instalación. Este es un tema un poquito ya más avanzado. ¿Cuándo ocurre esto? Muchas veces somos responsables de la parte del sistema operativo, ¿sale? Y muchas veces otra área, sin el conocimiento o sin el contexto, hace esto, instala un servidor con un rol productivo o con un rol importante usando un disco de instalación de evaluación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es convertirlo. Si se dan cuenta, actualmente tiene server estándar de evaluación. ¿Y hacia qué versión lo puedo actualizar? ¿Hacia qué versión? Pues lo puedo actualizar a un server estándar, normal, productivo, o a un server data center. Entonces, en este caso, lo puedo brincar aquí y de esta versión estándar lo puedo saltar a data center. Si yo tengo una versión de Windows Data Center, no le puedo hacer un downgrade o regresarlo a una versión estándar. No se puede. Solamente es un brinco hacia arriba. De esta versión estándar puede irse a server estándar, estándar de evaluación, a server estándar o a server data center. Pero de aquí ya no me puedo regresar hacia atrás. ¿Sale? Ahora, vamos a cerrar esto del update history. Vamos a cerrar esto. ¿Sale? Aquí hay un tema interesante. Este comando que tengo aquí está preparado para una versión de Windows Server 2019. Acá, en este link, tenemos un recurso de Microsoft donde están las claves de producto que se pueden utilizar para un mecanismo de licenciamiento por volumen. Y se puede usar esas llaves por volumen, un método de activación por KMS, es un servidor de licencias. Acá por abajo están las versiones de Windows de escritorio, vamos a decirlo así, de usuario normal, Windows 10, Windows 11, las múltiples versiones que hubo, por Workstations, de educación, Enterprise, y las LTSC, LTSB, Enterprise, Long Term Support Channel y Long Term Support Branch. Primero se llamaban así y luego se cambiaron acá, ¿sale? Y las versiones de Windows Server, versiones de cliente. Windows Server 2025, ahorita estamos haciendo un proceso en un Windows Server 2022.
Si yo reviso esta versión de Windows Server 2019, esta es la llave que tengo acá configurada. Esta es para 2019. En la memoria técnica que tengo, o el ejemplo que estoy manejando, y si quiero usar, o si voy a hacer el salto a la versión estándar, tengo que usar esta llave. Si voy a hacer el salto a la versión 2022 Data Center, tengo que usar esta otra llave, o una llave válida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer esto aquí. Vamos a hacerlo así. Y copio y pego el comando. Me vengo a la máquina virtual. Le digo aquí que pegue el texto. ¿Sale? Aceptar. A ver, se pegó otra cosa rara aquí. ¿No le gustó? ¿Por qué no le gustó? No le gustó la llave. Vamos a volver a teclear. Acá. Acción. Escribir. Ahí está. Como que aquí había algo raro aquí arriba. Set Edition. Aquí había algo raro. Aquí. Donde decía Set Edition. Set Edition. Y key. Como que hizo falta aquí un espacio. O algo se sobreescribió porque fíjense. Set Edition, server estándar. Y aquí está cortado. Y aquí es Product Key. ¿Se fijan? Y aquí está, aquí hay algo raro. Cuando se copió y se pegó, desde acá, escribir, desde aquí, lo copié y lo pegué al blog de notas, y del blog de notas lo copié. Algo aquí no le gustó. No sé si sea aquí tengo un enter. Ahí está. Vamos a quitar esta, vamos a dejar esta. Listo. Entonces lo que me está pidiendo aquí es que reinicie el equipo. Vamos a decirle que sí. Va a reiniciar y va a hacer la conversión como si hubiera instalado una actualización. Y mágicamente, miren, vamos a tener ya una versión estándar. Sí ocurre que en la vida real alguien ambiente un servidor. No es lo recomendable que se utilice un disco de evaluación para hacer una instalación de Windows y luego lo conviertas a una versión estándar. No es lo mejor. Lo mejor es que uses el ISO del portal de licenciamiento por volumen, y usando esa media de instalación se haga todo el tema productivo, ¿verdad? Aquí es como para un laboratorio. Si revisamos, ya tenemos una versión estándar, ya no es de evaluación.
Y sí ocurre de que cuando menos piensan, oye, ¿qué pasó con el servidor? No, pues se apagó. Oye, ¿por qué se volvió a apagar? Y se volvió a apagar otra vez. ¿Qué está ocurriendo? Y eso se convierte en qué? En un incidente. O en un incidente mayor. Y luego, y pues quién ambientó ese servidor, ¿verdad? ¿Cómo lo ambientaron? ¿Por qué? Pues es todo un tema de falta de conocimiento, ¿verdad? O no tenían el sentido, les faltó, ¿verdad? Sí, 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 sí ha ocurrido. En la realidad sí, sí, sí me ha tocado. Y acá, por ejemplo, vamos a darle a intentar de nuevo, reiniciamos la máquina, ¿sale? Entonces, como les decía, esta fue el tema del día de hoy. Aquí lo único que estoy haciendo es pues ver el tema de la actualización. El día de hoy, ¿qué hicimos? Vimos cómo descargar el ISO de instalación de Windows. Hicimos una instalación de ejemplo de un Windows Server 2022. Una pequeña introducción. Windows Server, pues ¿qué es? Pues es un sistema operativo de servidor, ¿verdad? Que se instala en servidores. ¿Qué son servidores? Pues son cajas. Tienen una forma, ¿verdad? De torre o en data center por lo general son blade. O pues también están de una unidad de rack, de 2 unidades de rack, de 4 unidades de rack, dependiendo de la capacidad del servidor. ¿Qué versiones de Windows existen? Pues está la 2019 que ya va de salida, pues ya está muy estable. Windows Server 2022 también es muy estable. Y esto es la versión que acaba de salir. ¿Cómo me doy cuenta? Pues el nivel de estabilidad que tiene esta versión, pues si recuerdan el update history de Windows Server 2025, a veces ocurre, ¿verdad? Se liberó el parche aquí en enero y liberaron 2 versiones urgentes, ¿verdad? Y el parche de febrero. No necesariamente eso representa que un ambiente sea estable o no sea estable, pero por lo general pues se deja un tiempo para que las aplicaciones pues sean compatibles, ¿verdad? Con esta versión del sistema operativo, principalmente cuando hay un salto. Por lo general hay cosas que hacen que las aplicaciones no funcionen, ¿sale? Y a veces les cuesta tiempo, uno tiene que estar detrás de esos proveedores para hacer que las aplicaciones pues sean compatibles con la versión más reciente y que no nos quedemos atorados en una versión porque llega a su fin de vida y nos quedamos sin soporte, ¿sale? Diferencias, una pequeña tabla, qué requisitos mínimos, si nos dimos cuenta aquí trabajamos con, si se fijan, está trabajando el sistema operativo con 2 gigas, tiene una configuración dinámica de 2 gigas a 4 gigas, pero el servidor no ocupa más. Internamente él piensa que tiene 4 gigas, pero el sistema operativo ahorita el hipervisor, bueno, le está dando 2 gigas, ¿verdad? De 4. Tiene reservadas 2 gigas. ¿Sale? Si el equipo virtual tuviera más necesidad de RAM, el hipervisor se la va a otorgar. Esto se va a incrementar de manera dinámica.
A eso se llama, estoy usando memoria dinámica. ¿Sale? Aquí es el tema de requisitos. Para un laboratorio, 4 gigas, 6 gigas, 8 gigas, pues ya sería un tema más pesado, más fuerte. Pero si los usas dinámico, si usamos memoria dinámica, aquí nos estamos dando cuenta que hay una optimización de esos recursos. ¿Vale? Y el almacenamiento también es dinámico, aunque hayamos definido que tenga un disco duro de tantos gigas, en realidad pues no se está consumiendo esto, ¿verdad? Físicamente el servidor pues es mínimo lo que tiene en uso. Es mínimo lo que tiene en uso. Entonces aquí por ejemplo tiene 10 gigas. La instalación de Windows fue de 10 gigas. 9.9. ¿Se dan cuenta? Entonces, él piensa, la máquina virtual piensa que tiene un disco duro asignado. Aquí vamos a ejecutar un comando, miren. Un comando, cierro esto, lo vuelvo a abrir. Aquí está el disco duro. Él piensa que tiene un disco de 127 gigas, que se puede expandir este disco, pero en realidad el hipervisor solamente tiene consumido 9.9 gigas, ¿sale? Y listo, el tema de Credential Guard no lo alcanzamos a verificar, no lo alcanzamos a validar. Windows Server 2022 de manera predeterminada ya habilita Credential Guard sin que tú se lo definas. Solamente hay un tema que no lo habilita porque le hace falta este concepto, Virtualization Based Security. ¿Sale? Vamos a hacer otro bonus. Si se dan cuenta, pues estamos en vivo, ¿verdad? O sea, no es algo que lo teníamos bueno, luego vamos a ver ese laboratorio, ese ejemplo. ¿Qué se requiere hacer? Por lo general, lo que se hace es, se ejecuta un comando en PowerShell, en el host, ¿sale? Y ese comando de PowerShell a nivel de host se le da la configuración para que el equipo virtual, este equipo virtual, tenga ese feature habilitado a nivel de hardware virtual.
porque este equipo pues tiene un hardware virtual, ¿sale? Tiene un device manager, tiene un hardware virtual, y lo que se hace a nivel de este hardware virtual, se le da el feature, las características a este hardware virtual de que tenga habilitada esta opción, ¿sale? Que tenga habilitada esta opción de que de Virtualization Based Security. ¿Para qué? Pues para poder habilitar Credential Guard. Como ahorita no tenemos Credential Guard habilitado, ¿sale? Aquí se dice al menos habilita LSA. Ese es el tema de fondo recomendable. Entonces, pues, si no pudiera habilitar Virtualization Based Security, pues habilitaríamos el tema del LSA. Pero eso lo vamos a ver en otro laboratorio, ¿sale? Ahorita estamos haciendo estos bonus adicionales, ¿verdad? De cómo cambiar mi máquina, la versión de Windows de evaluación a la versión productiva, y hemos estado haciendo varios recorridos, ¿verdad? Vale, entonces si les gustó el video, pónganme ahí sus comentarios. Si pueden, una recomendación, denle like al video, así pues voy a saber que pues es un contenido de su agrado, ¿sale? Y suscríbanse, pues para que activen las notificaciones para que cuando subamos más contenido, y espero que sea interesante, de su agrado, pues les avise, ¿verdad? Ahí estemos en contacto y formemos una comunidad. La idea es crecer y tratar de compartir tanto tips básicos, intermedios, avanzados, ir creciendo, ¿sale? Si se dan cuenta, el conocer Windows Server, pues muchas veces es cuestión de práctica, ¿verdad? Cuestión de práctica. No le tengan miedo. Vamos a hacer un siguiente, vamos a hacer otro evento, otro video de cómo ambientar mi equipo, ¿sale? Y vamos a ir avanzando en los temas de introducción, temas sencillos, temas básicos, vamos a decirlo así, y vamos a ir incrementando, ¿verdad?, el nivel de conocimientos, el nivel de prácticas, el nivel de ejercicios, a temas más avanzados, ¿sale? Entonces, por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias, ¿vale? Y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima.